de la juventud tienen que recibir más oportunidades. Las generaciones mayores sean las que le digan a los jóvenes qué hacer. Nos apropiamos de esa idea de que somos quienes conocemos. Yo pienso que en este momento deberíamos pensar al contrario. El Estado pues tuvo muchos crímenes, mató mucha gente en ese momento, o pues eso es lo que se dice. Y hay un reconocimiento de la participación del Estado en el asesinato de civiles en el Palacio de Justicia. Creo que nunca jamás vuelva a suceder los hechos, porque el que lleva las consecuencias prácticamente es el más pobre, el que no tiene más inocencia, ¿no? Un estudiante narró la historia de su mamá, quien había estado trabajando en ese día que estaba allí sobre la séptima, y contaba cómo le tocó quedarse encerrada mucho tiempo ahí, el pavor, el ruido de las bombas. Bueno, buen día, hoy estamos en Colombia en Voz Alta con Don Wilfredo Torres Palacio. Como la pizza. Palacio. Yo soy un verbo italiano. Norberto Durán. Julio. José Castillo. Carolina. Con Carolina Y Janet. Sí. Tengo 58. Tengo 81 años. 61. 40. No, pues, Jubilado histórico. Muy bien, muy Exacto, bien. sí. Estaba en Uruguay, pero fue una noticia internacional y obviamente la vimos allá. Y como yo soy periodista y soy historiador, pues obviamente me interesa en el tema y profundicé. Ok, ¿cómo vivió desde el exterior esa toma del palacio? Con mucha atención, por supuesto, porque fue un hecho inédito que a menos de 800 metros del Palacio Presidencial, acá en Colombia, se dio ese hecho por el grupo guerrillero, como ya sabemos, M-19. Es decir, no únicamente no fue por esta entrada principal, sino por el respaldo que su merced me dice. No, esta no es la principal, Esta este no es la es el principal. respaldo. Ese es el respaldo. La principal es por la otra. Ok. Entraron fue por este lado. Por este Esa lado. fachada no era como está hoy. Era toda llena de... No había sino esa entrada, el resto estaba todo tapado. Y entró la tanqueta y allá hizo el disparo adentro. Y su merced estaba desde un tejado arriba. Nosotros allá mirando la situación. Yo me encontraba en Bogotá viviendo en el barrio del Quirón. No sé, porque tenía 5 años, yo creo. Bueno, yo estaba en la casa, en el barrio Restrepo. Estábamos con el abuelo y estábamos viendo por televisión lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia. Ok. ¿Y tú en dónde te Sí, encontrabas? igual, yo estaba en la casa y sí, efectivamente, pues por televisión vi, pues, pero no lo recuerdo tanto, cómo fue ese momento, pero sé que estábamos en la casa. Y bueno, vimos el desastre que hubo acá, 98 cadáveres sacados de acá, 11 desaparecidos, etcétera. Y después, por supuesto, vino el accionar del gobierno, que sería entonces la retoma del palacio. Y ahí surgió, lo pueden ver en internet, cuando estaban aquí las tanquetas haciendo desastre. Y lamentablemente, bueno, todavía hay algunas personas desaparecidas. No, pues nosotros de muchachos pues, veíamos la situación pues asustados, admirados de ver esa toma, que nunca habíamos visto nada de esas cosas así. Pues fue algo muy imprevisto, como impresionante, pero a medida que iba transcurriendo los días lo asumimos lo que estaba pasando. Sí, no, pues yo vivía en el Huila. Pues en ese momento digamos que uno se entera de la noticia ya es después, cuando ya en el colegio, pues ya investigando, pues con la aceleración de los 20 y 30 años de la... De un espacio en llamas, sí, completamente incendiado, y el recuerdo como en ese momento como difuso para una niña, ¿no? Estaba muy pequeña como para comprender lo que estaba pasando, solo sé que todos estábamos ahí expectantes de esa situación. Eran los adultos narraban, ¿no? Un poco lo que estaba pasando. Pero yo recuerdo que sí tengo un recuerdo, y es que en ese momento en la casa se hablaba mucho del M-19 por una situación, y era la relación con la leche, y era el M-19 en los barrios secuestraba los camiones de leche y los repartía. Y esa idea de un grupo que repartía leche en los barrios populares de acá de Bogotá estaba muy presente. Entonces había una relación entre eso y lo que estaba pasando en ese momento en el palacio, como que bueno,
como un asunto ahí extraño que no podía yo en ese momento comprender, pero que sí me movía a pensarlo, a pesar de lo pequeña que en ese momento estaba. Lo que yo te diga es mentira, porque la historia es la historia, yo no la puedo jugar. Es como aquí, yo he escuchado algunos videos que dicen, para nosotros, el Libertador es Santander, no, el Libertador fue Simón Bolívar porque fue por un decreto, etcétera. Así se estableció. Yo no lo puedo jugar. Claro, lo que sí puedo jugar es el hecho que se dio, como tal, ¿me entiendes? La actividad, las muertes, las posturas políticas, todo lo que surgió a través de ese acto específicamente. Pues yo creo que sí, que es importante conocer la historia y saber por qué ocurren las cosas y pues las consecuencias que tuvo todo eso, ¿no? Como de que el Estado pues tuvo muchos crímenes, mató mucha gente en ese momento, o pues eso es lo que se dice. Y pues sí, esclarecer toda nuestra verdad, y creo que la verdad al final nos hace libres, ¿no? Y conocer la historia pues nos ayuda a conocernos también como país. Pues digamos que es doloroso comprender que lo que pasó ese día con, por ejemplo, la frase que utiliza Plazas Vega cuando dice defendiendo la democracia, y lo que implica hoy en relación al no reconocimiento de la participación del Estado en el asesinato de civiles en el Palacio de Justicia, y hoy sigue pasando, es decir, una clase política que sigue rechazando su accionar frente a, por ejemplo, la desaparición forzada o el ejercicio de la violencia por parte del Estado. Digamos, ahorita que está dándose esta situación de la escombrera, uno podría pensar, no, que es que no hay ninguna relación, claro que la hay, porque sigue muy instalada en nuestra sociedad la idea de que la democracia se defiende, por ejemplo, asesinando a otros. Pues un poco esos son como los sentimientos que me produce esa relación de ese pasado con el presente. Yo lo tomaría, aunque estoy de acuerdo con Caro sobre eso, pero yo lo tomaría hoy con un artículo que saca hoy Ana la de los Danieles, de Jarano, y ella nos habla de algo en relación a las guerrillas, porque tristemente seguimos repitiendo los mismos argumentos hoy en día, y sin embargo la situación ya no es la misma en relación a lo que en ese momento pensábamos. Yo me solidarizaba enormemente con la guerrilla en ese momento. Era una niña y tenía un sentimiento, algo me hacía moverme hacia ahí. Sin embargo, los tiempos han cambiado y quienes hoy se nombran como guerrilla han defraudado muchísimo de lo que en ese momento eran esas banderas, ¿cierto? Y entonces seguimos en una guerra en la que los únicos que salen víctimas y los únicos que siguen sufriendo son precisamente las personas que se supone que defienden estas guerrillas, y sin embargo ya no hay esas banderas, ya no las podemos seguir enarbolando, ¿sí? Tenemos que buscar otros caminos, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un asunto que también es muy triste en relación también a un Estado que no reconoce, pero también a una sociedad que tampoco nos hemos dado la pela por comprender en este momento qué es lo que el momento histórico que estamos viviendo. ¿No? Pues la única sí que recuerdo es una estudiante mía, cuando hice un trabajo en el colegio en relación a este asunto, una estudiante narró la historia de su mamá, quien había estado trabajando en ese día que estaba allí sobre la séptima, y contaba cómo le tocó quedarse encerrada mucho tiempo ahí, el pavor, el ruido de las bombas. Entonces esa es la única, digamos así, muy cercana que tengo frente a esa situación. Obviamente que no vuelva a suceder. Y lo insólito es que este grupo guerrillero, que después se convirtió en partido político y que hoy el presidente de Colombia también formó parte de ese grupo guerrillero en su momento, que eso más nunca se debe suceder. Es decir, un hecho tan bochornoso, incluso se habla hasta de un hecho histórico como un holocausto, etcétera, etcétera. No debe pasar, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Aquí porque ya estamos en una etapa un poquito más donde somos, entre comillas, más civilizados, y por lo tanto debe haber paz, armonía entre todas las partes, entre los partidos políticos, y el que esté en contra o no, bueno, para eso está el diálogo y levantar la voz. Espera que nunca jamás vuelva a suceder esos hechos, porque el que lleva las consecuencias prácticamente es
el más pobre, el que no tiene, más inocente, ¿no? Son los que llevan, así como se dice vulgarmente, el bulto. Imagínense gente que trabaja allá como mesera, como limpiadores y desaparecidos, la familia, pobre familia. ¿Sí ve? Entonces, Que esos hechos no mensaje van a es que ocurrir. Dios quiera que todo se componga en este país, ¿no? Que no haya violencia. Eso es. Yo creo que a la juventud hay que darle muchas oportunidades, porque es que cuando un joven quiere actuar, quiere hablar, se nota que lo callan, que no le aceptan sus versiones, sus opiniones, sus ideas. Entonces, para que esto cambie y desaparezca ese resentimiento de la juventud, tienen que recibir más oportunidades. Que denunciar. Creo que en Colombia en mucho tiempo guardamos silencio pues por el miedo, ¿no? Todo el tiempo vivíamos amenazados por parte y parte, por parte del Estado, por parte de los grupos subversivos. Creo que en este momento es el momento de alzar la voz y si vemos algo, si sabemos algo, denunciarlo. Así sea solo en redes sociales para que sea visible, ¿no? O si están de acuerdo, bueno, lo que ustedes también quieran Sí, expresar. pues digamos que para mí es difícil la idea de los consejos, ¿no? No sé, se me dificulta mucho la idea de aconsejar, ¿no? Porque el consejo me pone como en el lugar de que yo ya estoy en otra condición distinta y no, estoy también inmersa en una situación en la que de una u otra manera yo también soy responsable, ¿sí? Es decir, también como ciudadana y todo lo que he hecho me hace responsable de una serie de situaciones y mi responsabilidad es algo que he venido pensando y es por qué carajos tengo que ser tan violenta a veces frente a algunas cosas y cómo empezar, por ejemplo, a trabajar en eso, porque creo que la violencia se ha instalado fuertemente en nosotros, creo que la guerra nos ha hecho mucho daño y se hace necesario que cada uno empiece como a camellarle a eso y quizás aprendamos a ser un poco más cautelosos, más tranquilos en las relaciones cotidianas, en el estar con el otro, en que a veces nos alteramos por cualquier cosa y quizás consideramos que eso es natural y no, es parte de lo que nos ha heredado el vivir en una sociedad que no permanentemente tenemos que ver que muere y muere gente y creo que eso nos ha hecho mucho daño y es importante que cada uno, digamos, empecemos esos trabajos en lo cotidiano, sin dejar de lado estar exigiendo también que los estados se comprometan, digamos en este caso con la idea de la paz, ¿no? Que es muy importante y tenemos que seguir pensando si es valioso para todos. Bueno, yo lo único que diría es que hemos estado acostumbrados a que las viejas generaciones, o las generaciones no tan viejas, pero sí las generaciones mayores sean las que le digan a los jóvenes qué hacer, ¿cierto? Nos apropiamos de esa idea de que somos quienes conocemos. Yo pienso que en este momento deberíamos pensarlo al contrario, porque los jóvenes tienen mucho que decirle al país, ¿sí? Creo que la juventud es la que más ha salido afectada en esta guerra de décadas y hoy en día la juventud tiene mucho que decirle al país. Ustedes, que son muy jóvenes, tienen mucho que decir, ¿sí? Y deberíamos los adultos un poco guardar silencio y prestar atención a lo que ustedes nos tienen que decir también, ¿sí? Solamente eso. El conflicto armado ha dejado cicatrices profundas, pero también nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, la paz y la justicia. Ahora es el momento de escuchar las voces de todos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que podemos contribuir a un futuro más esperanzador? Comparte tus ideas y reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva puede marcar la diferencia y abrir el camino hacia nuevas soluciones.